Bienvenidos a Estrategia Televisión. No hay mejor nombre para definir este vídeo. Estrategia pura y dura. Porque esta fotografía que estáis viendo en vuestras pantallas, que corresponde al puerto de Tartus, en Siria, no va a ser historia, porque la fotografía más o menos va a seguir siendo exactamente igual, pero sí que va a cambiar su dueño. Porque las autoridades sirias han puesto fin a la presencia de Rusia en el mar Mediterráneo. Han puesto fin a la presencia de Rusia en un puerto que llevaba décadas, desde la época soviética, ocupando. Un tal Riyad Youdi, que es el director de aduanas del puerto de Tartus, a través de una nota oficial, ha indicado que va a poner fin a la presencia rusa allí porque no ha cumplido con el acuerdo de arrendamiento que habían realizado entre las antiguas autoridades del régimen dictatorial socialista de Bashar al-Assad y el gobierno ruso. Esto básicamente es la excusa perfecta, es decir, no se ha cumplido el contrato, pues rescindimos el contrato. Detrás de esto, y es lo que vamos a tratar en este tema, hay una realidad muchísimo mayor, y es poner fin a la presencia de Rusia en Siria. Esto es lo realmente importante. Los rusos llevaban en Tartus prácticamente desde el inicio de la dictadura de Bashar al-Assad, desde el padre Bashar al-Assad. Ahora que Bashar al-Assad ha caído, ha tenido que huir de Rusia, pues se abre una nueva etapa. Se abre una nueva etapa en la política exterior de Siria, en la política interior de Siria, pero sobre todo para Rusia. ¿Por qué es tan importante el puerto de Tartus para Rusia y antes para la Unión Soviética? Pues básicamente porque era su salida natural al mar Mediterráneo. Al final Rusia nunca ha tenido una salida al Mediterráneo, esta pasa por el estrecho de Bósforo, pasa por Turquía. Entonces, en este aspecto, Tartus operaba realmente como un puerto ruso, como la posibilidad de tener una salida real al mar Mediterráneo y por lo tanto poder, coger a la OTAN por dos frentes, por el norte, tanto Báltico como Mar de Barents y Océano Atlántico, y por el sur, por el Mediterráneo. La pérdida del puerto de Tartus se une básicamente a la constante pérdida de capacidades y de presencia exterior. Después del ridículo de Siria de no poder mantener el poder a su aliado, del ridículo de Rusia de no poder mantener el poder a su aliado Bashar al-Assad, pues ahora ya directamente algo que por otra parte más o menos intuía, que era la pérdida de la base naval, deja a las fuerzas rusas de facto sin capacidad alguna de poder operar en el Mediterráneo, pero no solamente de poder operar en el Mediterráneo, sino también de poder operar en África, ya que complica enormemente todo este tipo de operaciones. Para empezar, la vía aérea, pues teniendo en cuenta que Europa ha cerrado su espacio aéreo a vuelos provenientes de Rusia, es otra que queda enormemente dañada. Tartus no solamente era una base naval, era un centro de operaciones en todos los aspectos, empezando por el más importante de ello y del que siempre nos olvidamos, que es el tema logístico. En Tartus estaban trabajando todo tipo de unidades rusas, Y además Tartus tenía tal importancia que estaba protegido por los S-400, por los misiles antiaéreos rusos, aunque teniendo presente el resultado que estamos viendo de los S-400 incapaces de defender a la propia Rusia de los ataques ucranianos, que por cierto en el último mes han alcanzado su récord, pues queda bastante claro que no sé yo si tampoco era una gran protección para el puerto. Pero bueno, como decimos en España, menos da una piedra. Estos sistemas, por cierto, ya están siendo recogidos y trasladados de vuelta a Rusia. ¿Podemos estar más tranquilos ahora sin la presencia rusa? Bueno, el problema de la presencia rusa fundamentalmente eran los submarinos de propulsión nuclear, tanto los SSN como los SSBN. La flota rusa es una flota extremadamente anticuada, es una flota proveniente de la Guerra Fría y por lo tanto no representa mayores problemas. Sus barcos son unos barcos muy antiguos, son barcos con una gran firma radar, con una gran firma acústica y por lo tanto no son unos barcos que presenten ningún tipo de problema mayor. Esto es una buena noticia. Pero la mayor noticia sobre todo es la pérdida de capacidades de operar el Mediterráneo de Rusia. Rusia, entonces Unión Soviética, perdió ya hace mucho tiempo a Egipto, luego con la caída de Gaddafi perdió Libia y posteriormente ahora con la caída de Siria, pues básicamente Rusia ha muerto en el Mediterráneo. El mar Mediterráneo ahora va a ser un mar, iba a decir más tranquilo y más seguro no va a ser, porque tenemos un grave problema con la salvaje inmigración proveniente tanto del África subsahariana como del norte de África, pero sí es cierto que desde un punto de vista militar
la seguridad va a ser mayor sin la presencia de Rusia. Hay otro aspecto también muy importante que va más allá del propio puerto de Tartus, y es la desaparición de Rusia como potencia mundial. Ahora mismo Rusia en el mundo no pinta absolutamente nada. Rusia ha quedado ridicularizada como potencia. Ya desgraciadamente se van a cumplir 3 años de la salvaje invasión de Ucrania. No han sido capaces de conquistar Ucrania, y no solamente no han sido capaces de conquistar Ucrania, sino que encima Ucrania, con un par de narices, por no referirme a otra parte de la anatomía masculina, ha invadido Rusia y está dentro de Rusia y luchando dentro de las fronteras rusas. La huida patética, la huida humillante, esa bajada de pantalones de los rusos en Siria, y ahora la culminación de la misma con la pérdida del puerto de Tartus, simple y llanamente pone de manifiesto una realidad: que Rusia no es una potencia mundial. En realidad Rusia nunca fue una potencia mundial. Rusia solamente vive de las bravuconadas nucleares que solo temen, pues, o digamos ensalzan los 4 payasetes prorrusos, porque sinceramente todo el mundo sabe que en el momento que a Rusia se le ocurra apretar el botón va a ser lo último que haga, porque los misiles van a volar en ambas direcciones. Esto es como cuando el típico trasnochado sudamericano dice: Rusia lanza un misil al Reino Unido, Rusia lanza un misil al Reino Unido, y automáticamente el Reino Unido lanza un misil a Rusia. Por lo tanto, esas chorradas pues va para gente patética, como por ejemplo Putin y los Putin lovers. Cualquier persona con todo de frente sabe que la guerra nuclear no se va a producir nunca, y si alguna vez se produce, se acabó absolutamente todo. Absolutamente todo. A lo mejor alguien en Kiribati o en Tuvalu, allí en su islita del Pacífico, medio sobrevive, pero el resto se terminó. Entonces, en este aspecto, Rusia realmente no era una potencia mundial, aunque vivía de sus armas nucleares, de tener el puesto heredado de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero a día de hoy Rusia ya no pinta absolutamente nada en el mundo, y la pérdida del puerto de Tartus y su posterior repliegue con la incapacidad de poder operar en el mar Mediterráneo, pues es otra muestra más de ello. Rusia básicamente las poquitas bases exterior que tenía las está perdiendo todas, las están teniendo que cerrar y está teniendo que salir huyendo con el rabo entre las piernas. Y ahora vamos a centrarnos en España. ¿Esto es importante para España? Bueno, todos sabéis que se acaba de producir un salvaje recorte en defensa por parte del criminal dictador Pedro Sánchez, con lo cual nos hemos quedado sin 6 buques de escolta en la Armada. Hemos perdido de facto 6 fragatas. Esto no viene muy bien. Porque ante la poquísima capacidad naval que tenemos ahora mismo en España, pues que los rusos desaparezcan de Tartus es sin ningún tipo de duda una gran noticia. A partir de ahora ya sus obsoletos buques soviéticos no van a tener tan fácil patrullar por el Mediterráneo, y además esa base logística que tenían para los submarinos, como en el puerto de Tartus, pues va a dejar de serlo. Con lo cual, en este aspecto hay que tener muy presente que para nosotros es una buena noticia, sobre todo debido a la alarmante pérdida de capacidades llevada a cabo por un régimen corrupto y genocida y por unos oficiales generales que están vendidos a ese régimen corrupto y genocida, que son una vergüenza para el uniforme y que son una mancha para la patria. Entonces, en este aspecto a nosotros nos viene muy bien. Hay que tener presente que dentro de los salvajes recortes que está llevando a cabo el criminal de Sánchez en política de defensa, pues está que no tenemos, por ejemplo, aviones antisubmarinos. No tenemos ningún tipo de avión antisubmarino. Y en este aspecto, que los rusos vayan a tener más difícil esa presencia por el Mediterráneo, pues obviamente es una alegría. Que la escasez de buques de escoltas que tiene ahora mismo la Armada Española pues se vaya a enfrentar a la realidad de que Rusia desaparece en gran parte del Mediterráneo, pues es otra alegría muy importante, por supuesto. Y teniendo en cuenta la situación que se enfrenta a la flota de submarino, pues sinceramente la realidad de los hechos es que a nosotros nos viene extremadamente bien todo eso. Es muy importante para España esta pérdida, es una gran noticia dentro de las noticias prácticamente siempre malas que recibimos en España como consecuencia de la negación de querer llevar una política exterior firme y de ser un país de pandereta, que para lo único que servimos es para llenar de extranjeros nuestro país. Pues en este aspecto la pérdida del puerto de Tartus de forma indirecta
pero la incapacidad rusa de poder hacer efectiva su presencia allí, tener que recoger y huir con el rabo entre las piernas, pues qué duda cabe que para nosotros desde un punto de vista estratégico es una gran noticia. Esto no quiere decir que se vaya a terminar la presencia rusa en el Mediterráneo, ni mucho menos, pero esta va a ser muchísimo menor. Esta va a ver mucho más reducida. Y al final esta presencia rusa en el Mediterráneo pues se llevará a cabo a través de algún crucero. Cuando me refiero a crucero no me refiero al buque de guerra, sino a través de algún viaje de algún buque de la Armada, probablemente alguna fragatilla, y probablemente la presencia de algún submarino que antes podían realizar patrullas saliendo, por ejemplo, de Murmansk y llegando a Tartus, cruzando por el estrecho de Gibraltar, después de bordear toda Europa, y sin embargo, pues ya esas patrullas se van a ver extremadamente limitadas. Porque ya sabéis, aunque los submarinos de propulsión nuclear pueden estar navegando de forma ilimitada, obviamente las tripulaciones no tienen esa capacidad ilimitada. Las tripulaciones necesitan comer y obviamente las capacidades de suministro en los submarinos no son infinitas. Con lo cual, en este aspecto, la Armada rusa va a perder muchísimas capacidades de tener una presencia real, una presencia efectiva en el mar Mediterráneo. Y eso obviamente para Francia, para Italia, para Grecia, pero también para nosotros que estamos aquí en Gibraltar, es una noticia extremadamente positiva. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.